Adelante. Saludos, buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy, miércoles, agosto 31, con nuestra invitada, la doctora Cristobalina Sánchez Mejía. En breve será introducida por la doctora Kenia Félix, recordándole que TVASI tiene este programa, TVASI al día, y también la hora del neurólogo, como el día de hoy, los miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. El tema de hoy es tuberculosis infantil, una revisión de la tuberculosis infantil. Nuestra asociación se emite y este programa sale desde Estados Unidos, New Jersey, New York, en otras ocasiones desde Virginia con el apoyo del doctor Williams, y recibimos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos. Algunas informaciones generales que quiero decirle: el sábado pasado en nuestra conferencia de las 5 de la tarde tuvimos un interesante invitado, Jorge Toro, que nos presentó este proyecto que lo queremos dar a conocer a ustedes. Se llama Medi Nelson y están haciendo unas investigaciones usando la tecnología de la nanotecnología. Cualquier médico, están en Santo Domingo, desde Santo Domingo usted puede integrarse, ya algunos se están integrando, la doctora Yocasta ya va a ser parte de ese equipo. Ellos están en 30 países, lo orientan, nuestra invitada de hoy, si necesita también información, interesarse por hacer investigaciones, ellos le pagan por los servicios, los pacientes que ven, los pacientes que entran en estas investigaciones. Ahora tienen un proyecto usando un chaleco con sensores especiales para evaluar un nuevo tratamiento para la hipertensión. Eso le pagan al paciente, le pagan al médico o a la enfermera que se involucra en estas investigaciones. Mire aquí cómo se usa el equipo, y ya ustedes pueden entrar a la página, comunicarse con Jorge Toro para suscribirse, y van a entrar en un nuevo campo de la investigación que se necesita para la comunidad latina, tal como lo informó el sábado pasado. Solamente 1% en Estados Unidos está dedicado a las investigaciones del área latina, cuando la población latina en Estados Unidos sobrepasa el 25%, quizás llega hasta un 30% en Estados Unidos. Le quiero recordar a nuestra invitada, la doctora Cristobalina Sánchez, y a los demás que no se están suscritos en este canal, que se suscriban al canal. Solamente tienen que escribir APSI TV. Cada conferencia la grabamos, la ponemos en YouTube, usted la puede ver, se la puede enviar a sus estudiantes, se la puede enviar a sus pacientes o a sus familiares, y de eso se trata. Ya estamos llegando a los 1000 suscriptores. Tenemos en el día de hoy, se está reportando 942 suscriptores. Y fíjese, nuestra invitada de hace 2 semanas, la licenciada Margarita Valerio, participó en una conferencia, y es la conferencia más vista de las últimas semanas, aparte de los programas de los cursos de preparación que tenemos para asistentes médicos. Puede levantar su mano, también puede enviarnos su pregunta. Aquí le presento el consejo directivo. No quiero detenerme por asunto de tiempo, pero siempre agradecer al doctor Eliseo Guzmán, doctor Bautista, que hace 33 años decidieron fundar esta asociación en New York, y ha sido pionera en recibir dentistas, dentistas, enfermeras, médicos, y también profesionales de la psicología. Frances Robles estuvo también ahí. Y en esta nueva etapa de hace casi prácticamente 3 años, con Zoom, tenemos todo un equipo que nos apoya, como Kenia, doctor Ruiz, la doctora Yocasta, Raiza, el doctor William, la doctora Carmen, en hacer realidad estas presentaciones, como la invitada de hoy, que es referida por la doctora Yocasta, y el apoyo de Elba Rosa García. Si a usted le interesa, va a emigrar, o le interesa ser parte de una institución en Estados Unidos, puede comenzar por aquí, que esta es una institución de 33 años, con su copia de título, una foto digital y un pago de $100. Usted se convierte en miembro, va a recibir un ID, va a recibir un certificado de membresía, y ojalá, siempre decimos, ojalá usted nunca necesite usar los servicios que esta asociación le ha hecho para muchos profesionales, incluyendo la parte legal. Lamentablemente ha sido así, y para eso estamos. Nuestra invitada en el día de hoy viene de manera voluntaria, no representa ninguna compañía farmacéutica, ningún tratamiento especial para la tuberculosis, pero ella tiene la libertad de mencionar sus redes sociales, su oficina, para fines
de darse a conocer. Así que no todo es dar y dar, también podemos ofrecerle ese servicio y puede decirlo, puede compartirlo. Quiero decirle a los que han entrado por primera vez que cuando un médico, una enfermera o dentista llega a Estados Unidos, quizás sin dominar el idioma, quizás resolviendo un problema de su estatus migratorio, necesita trabajar y la forma más rápida que hemos identificado que estamos ayudando a esos profesionales a trabajar es haciendo cursos de certificación corta como asistente médico, asistente de terapia física, asistente también de dentista, sacando sangre, porque usted puede obtener un trabajo y mantener su familia, un empleo sacando sangre en una oficina, hasta en las cárceles se saca aquí sangre. Y estas certificaciones es lo que le piden. Con su título de médico o de enfermera no es suficiente, pero lo puede hacer así. Doy la noticia de nuevo que la doctora Moreta, una distinguida dentista nuestra que hizo residencia, es parte del equipo de profesores del profesorado del asistente dental. De asistente dental. Rápidamente le quiero invitar, recordándole que en octubre, perdón, 2 ferias de la salud. Este sábado vamos a estar en la calle Amsterdam, entre la 109 y 110, en un bloque ahí que se cierra ofreciendo una feria de la salud. Es la número 8 que hace Dominican Sunday en combinación con el APSI. El APSI ayudó a fundar esta feria y vamos a estar ofreciendo servicios médicos de atención y de educación y de prevención, incluyendo glucosa, incluyendo presión arterial, masaje, consejería psicológica, consejería nutricional y referimientos médicos. Si usted no se ha registrado para esta feria, el interés, si cree que puede estar, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí. El grupo que va a estar organizando las mesas, los letreros, va a estar un poquito antes. Se puede comunicar con la doctora Carmen Rodríguez, creo que ella está por aquí en el día de hoy y podrá dar más detalles para registrarse. Pero también tenemos otra feria en Rowan, New Jersey, el sábado 10 de septiembre, de regreso a clase y ofreciendo exámenes médicos. Están invitados a ofrecer el servicio. Ahí está la forma como registrarse. Para finalizar, quiero recordarles que nuestra asociación, en conjunto con el Colegio Médico Dominicano de Filadelfia, está organizando el Congreso número 20 y va a ser en octubre 29 y 30. Lo vamos a hacer con una gran cena de gala, 20 aniversario, y al otro día el Congreso. Si usted viaja por primera vez, ya sea de Ecuador, Honduras, como algunos que ya están aplicando de Honduras o de la República Dominicana, pues vamos a tener también un tour por la ciudad histórica de Filadelfia. El que viaje desde Nueva York y no quiere manejar o usar su vehículo, estamos rentando un bus que se puede comunicar con Leonor, con Carmen o conmigo para asistir a ese evento en la comunidad de un bus, saliendo el sábado temprano para dormir allá en Filadelfia y compartir con el grupo de profesionales que vamos a estar ahí. Le agradecemos a todos ustedes la presencia en el día de hoy, su participación. Doy paso a la doctora Kenia Félix para introducir nuestra invitada del día de hoy. Kenia. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todo el público de ATSI. Bienvenida una vez más a la doctora Cristobalina Sánchez, a quien me complace en el día de hoy poder presentar acá. Nos trae un tema bastante interesante, el cual es la tuberculosis infantil. Entre sus breves datos bibliográficos tenemos que ella es especialista en medicina familiar y comunitaria. Es especialista en atención integral para equipos locales en la salud. Realizó una maestría en alta gerencia en salud. Es gerente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Félix María Goico. También es médico tratante en el mismo hospital. En cuanto a su experiencia laboral, tenemos que es gerente de consulta externa del Hospital Félix María Goico, gerente de hospitalización, docente de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria, directora interina del Hospital Local El Almirante, también coordinadora de zona de la salud de la Gerencia Santo Domingo Norte, y es dirigente gremial del Colegio Médico Dominicano, presidiendo el movimiento Esperanza Médico Gremial. También secretaria general de la Asociación de Atención Primaria y presidenta regional del Distrito de la Sociedad de Médicos Familiares. En el día de hoy trae un tema bastante interesante, como ya dije al inicio, es la tuberculosis infantil.
la cual es una enfermedad infecciosa sumamente devastadora y que en muchas ocasiones suele pasar desapercibida. Así es que adelante, doctora, con su interesante tema y bienvenida una vez más. El espacio es suyo. Buenas noches a todos nuestros colegas. Agradecer la invitación a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, al doctor Restituyo como presidente, al doctor William como vicepresidente, a la doctora Reina, a la doctora Kenia Félix, Carmen Rodríguez, Elba García, especialmente a Katy, que es médico de familia también, de allá, del área del norte. Buenas noches a todos nuestros colegas que nos sintonizan en el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema. Gracias por la presentación. Tuberculosis infantil. El doctor Restituyo nos va a ayudar a pasar la diapositiva. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, la más devastadora en el mundo. Las primeras descripciones fueron realizadas por Hipócrates, Celso y Galeno, quien resaltaban en su manuscrito que el reposo estricto y la exposición al aire fresco era el tratamiento ideal para los pacientes tuberculosos. Luego, Silvio, posteriormente en 1679, describió sus características anatomopatológicas. Luego, más tarde, en 1882, Robert Koch descubrió su agente etiológico, un bacilo ácido alcohol resistente que se denominó Bacterium tuberculosis. Y en 1896 fue llamado Mycobacterium tuberculoso. Continuamos. Afecta al hombre y algunas especies de animales, causado por especies de micobacterias, que son Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis. Es una infección crónica, progresiva. Como antes mencionamos, es un bacilo ácido alcohol resistente, VAR, aerobio, estricto de crecimiento lento, intercelular, facultativo del bacilo de Koch. El reservorio de este Mycobacterium es el humano y otros mamíferos. Continuamos. La tuberculosis generalmente se propaga cuando un adulto infectado tose y propaga la bacteria al aire. Estos gérmenes son inhalados por el niño o el adolescente, que luego se infecta. Los niños menores de 12 años con tuberculosis pulmonar rara vez infectan otras personas. Esto se debe a que el niño pequeño tiende a tener muy pocas bacterias en sus secreciones mucosas. Además, la tos de los niños no suele ser tan propagada a los gérmenes con tanta eficiencia o tanta eficacia como cuando tose un adulto. Continuamos. La tuberculosis infantil representa un problema de salud pública, debido a que equivale al 10% de los casos de la tuberculosis a nivel mundial. A pesar de la insistencia de los protocolos de actuación ante la sospecha de la tuberculosis infantil, el diagnóstico en niños es difícil por su naturaleza paucibacilar, por la presentación clínica diversa que tiene y por los métodos microbiológicos e inmunológicos que son disponibles y dispensables. La OMS o la OPS en el 2020 publicaron que enfermaron de tuberculosis 1.1 millón de niños en todo el mundo. Los proveedores de salud suelen pasar por alto la tuberculosis infantil y adolescente, que puede ser de difícil diagnóstico y difícil de tratar. Continuamos. La República Dominicana es uno de los países priorizados de la región de las Américas por presentar una carga elevada por tuberculosis infantil. La proporción de casos de tuberculosis en menores de 15 años con relación al total de casos de tuberculosis diagnosticados
disminuyó en nuestro país de un 10.8% que teníamos en el 2000 a 4.8% en el 2009. En la primera década del siglo XXI, en nuestro país, la tasa de incidencia de tuberculosis infantil disminuyó 18.9% los casos por cada 100,000 habitantes en el 2000, a 6.3 casos por cada 100,000 habitantes en el 2009. La tasa de mortalidad disminuyó también notablemente. La República Dominicana ha adoptado el enfoque para la reducción de la incidencia de la mortalidad por la tuberculosis en el país, basado en la estrategia Fin de la Tuberculosis, que es celebrada cada año del 17 de marzo al 24 de marzo. Con un enfoque integral de intervenciones sanitarias y sociales, enfocando su intervención en la población clave y con los grupos de riesgo. La adopción de esta nueva estrategia plantea entonces la revisión del marco estratégico nacional, cuyo agotamiento estaba previsto hasta el 2014. Y en marzo del 2015 publica su nuevo Plan Estratégico Nacional 2015-2020 para erradicar la tuberculosis en la República Dominicana. La República Dominicana ha avanzado significativamente en el control de la tuberculosis. La incidencia estimada por la OMS se redujo de 100 por cada 100,000 habitantes en el año 2002 y a 45 por cada 100,000 habitantes en el año 2017. Esta cifra continúa siendo superior al promedio de la región de las Américas, de 27 por cada 100,000 habitantes. Esta reducción en la incidencia, según análisis de la OMS, está relacionada a los esfuerzos de detención de los casos en grupo de riesgo, persona viviendo con VIH, migrante, persona privada de libertad. En el año 2017, la OMS estimó que ocurriría 4.800 casos de tuberculosis en el país. Y reporte nos han dado nosotros que estamos por debajo de esa cifra que dio la OMS. Nosotros podemos clasificar o se puede clasificar la tuberculosis infantil en dos formas. La tuberculosis pulmonar en el 80% de los casos y la tuberculosis extrapulmonar en un 20% de los casos. Vamos a ver, se debe sospechar de una TB pulmonar infantil en niños con antecedentes de contacto con un adulto TB pulmonar o miliar, con un bacilo BK positivo o un cultivo positivo. También se debe sospechar de un niño con tuberculosis pulmonar, con una neumonía resistente a tratamiento, que cubren esos gérmenes más habitualmente. También en neumonía, en pleuroneumonía existente. También debemos sospechar de una tuberculosis pulmonar en imágenes pulmonares o mediastínicas persistentes. Cuando uno le tira una radiografía de tórax al niño y persiste ese daño a nivel pulmonar. También en pacientes con tos crónica productiva, en que se ha descartado otra causa más habituales de gérmenes. Se puede sospechar de una tuberculosis pulmonar en niños. Seguimos. Mencionamos la tuberculosis extrapulmonar, que esta es el 20% de los casos de tuberculosis pulmonar infantil. La más frecuente es la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar de que uno de nuestros pacientes infantiles tiene una tuberculosis extrapulmonar? Vamos a la siguiente. Se debe sospechar de una TB extrapulmonar en pleuroneumonías de predominio linfocitario o resistente al tratamiento de los gérmenes adquiridos en la comunidad.
Se debe sospechar de una tuberculosis extrapulmonar con meningitis o líquido claro asociado a encefalitis de causa no evidente. También debemos sospechar de una tuberculosis extrapulmonar cuando tenemos una adenopatía persistente que requiere biopsia diagnóstica, diferenciar con adenitis, tumores u otras infecciones. Un hallazgo de granuloma de biopsia en diferentes órganos, tales como los huesos, peritoneal, pleural, entre otros órganos. Continuamos. Etapa en la que puede ocurrir una tuberculosis en el niño. Tenemos una infección primaria, una infección latente y una infección activa. Vamos a ver cómo afecta al niño en la infección primaria. Continuamos. La tuberculosis primaria o primoinfección es la forma más frecuente que comprende el proceso que ocurre con la primera llegada al organismo del bacilo de Koch. En el niño, el bacilo de Koch puede penetrar de distintas maneras al organismo, pudiendo hacerlo a través de la piel, aprovechando heridas o erosiones, por vía digestiva, a través de los oídos, a través de las vías aéreas. Continuamos. Las vías aéreas es la más frecuente y habitual puerta de entrada de este micobacterium. En esta forma se localiza en el pulmón, de preferencia en los segmentos inferiores de los lóbulos superiores o en el segmento superior de los lóbulos inferiores y en las vecindades de la pleura. Una infección latente va a ocurrir después de la mayoría de las infecciones primarias, en aproximadamente el 95% de los casos, tras alrededor de 3 semanas del crecimiento ilimitado. El sistema inmunitario inhibe la replicación bacilar, generalmente antes de que aparezcan los signos y síntomas de la enfermedad. Los focos del bacilo en los pulmones u otros sitios se transforma en granuloma de células epiteliales que pueden tener centros gaseosos y necróticos. Los bacilos tuberculosos pueden sobrevivir en este material por años. Por años pueden sobrevivir el bacilo. Y entre la resistencia del huésped y la virulencia del microorganismo. Determina la posibilidad de que la infección resuelva sin tratamiento y permanezca latente o se active en el organismo. Continuamos. Una infección activa es aquella forma activa que se desarrolla algún tiempo después de que ya está curada la primoinfección, que corresponde a la reactivación endógena. Las personas sanas que están infectadas por tuberculosis tienen un riesgo del 5 al 10% de desarrollar la enfermedad activa durante su vida, aunque el porcentaje varía de manera significativa con la edad u otros factores de riesgo. Continuamos. Criterio diagnóstico de la tuberculosis. ¿Cómo yo puedo diagnosticar un niño con tuberculosis? Vamos a ver, tenemos 5 criterios. El primer criterio es el clínico. Vamos. Doctor Restituyo, siga. Continuamos, doctor Restituyo. El clínico, el epidemiológico, continuamos. El bacteriológico, los estudios de imagen y el histopatológico. Con uno de estos 3 criterios en el niño podemos decir que tenemos una tuberculosis activa. Continuamos, doctor. El clínico. Vamos a ver en la historia clínica qué nosotros tenemos que ver, qué tenemos que recoger, qué datos debemos escribir. Tenemos que escribir el compromiso
del estado general del paciente. En la historia clínica vamos a ver si hay bajo peso, si hay fiebre prolongada o sin focos, si hay síntomas respiratorios, tos crónica, expectoración, hemostisis. También tenemos que ver, recoger los datos en la historia clínica del esquema de vacunación, si es un esquema de vacunación completo o incompleto. Tenemos que en ese esquema verificar si el niño tiene puesta o le pusieron la BCG. En el examen físico que nosotros vamos a verificar cuando estemos revisando el paciente, la presencia de la cicatriz de la vacuna BCG. Ustedes saben que esa vacuna deja una cicatriz a nivel del brazo, del músculo deltoides. Entonces, también en el examen físico verificamos si tenemos adenopatías cervicales. En el examen pulmonar puede ser normal o puede tener la semiología de condensación o sibilancia fija en ambos pulmones. Continuamos. Vamos a ver el aspecto de las radiografías de tórax, el uso de las imágenes, particularmente la radiografía de tórax, constituye una de las herramientas fundamentales en el apoyo diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes con tuberculosis, así también para la evaluación de sus contactos. Una radiografía de tórax aparentemente normal no descarta la presencia de la enfermedad pulmonar. Se debe ser muy acucioso en la interpretación de esta radiografía, considerando cualquier hallazgo como sospechoso. Ya nosotros vimos lo que íbamos a buscar en el historial clínico, entonces confirmamos y verificamos la radiografía para poder confirmar el diagnóstico, pero todavía tenemos 2 de los 5 criterios para nosotros decir que tenemos una tuberculosis activa. Aquí vemos en esta imagen una radiografía completamente normal. Eso no me dice a mí que un niño no puede tener una tuberculosis. Aquí en la parte derecha vemos una radiografía patológica, vemos infiltrados, y vemos hasta cavernas en el segmento superior del lóbulo superior derecho. Si la radiografía y la radiografía no me da a mí el diagnóstico, bueno, pues nosotros mandamos a hacer una tomografía o una resonancia magnética de tórax para nosotros poder confirmar el diagnóstico. Continuamos. La prueba de la tuberculina. Importante la prueba de la tuberculina, que es la reacción de hipersensibilidad a la inyección intradérmica de proteína purificada del complejo de micobacterias. Esta prueba es utilizada desde 1907. Ha seguido siendo de gran utilidad en el diagnóstico de la tuberculosis, pero su interpretación en niños a veces es un poco controversial. Los puntos de la corte se han establecido de manera arbitraria. En estos casos se considera el esquema o la vacunación por la vacuna del BCG. Niño que tenga una infección por VIH, un estado nutricional inadecuado, la edad del niño, la mitad de los niños que han recibido la vacuna de BCG responden con una induración significativa en el antebrazo. Aquí nosotros vamos a ver que los niños de alto riesgo, como dijimos anteriormente, los niños portadores de VIH, los niños inmunocomprometidos, se consideran una prueba de PPD o de tuberculina positiva por encima de los 5 milímetros. Por encima de los 5 milímetros. Lo habitual es que esta induración en pacientes sin ningún otro factor de riesgo sea de 10 milímetros. Así como ustedes ven en esta imagen, se inocula lo que es no, doctor, atrás. Se inocula, ustedes ven la induración que tiene ahí. Ustedes luego que se inyecta el medicamento, la proteína,
nosotros vamos a hacer la medición. Entonces, por encima de 10 ya es una prueba de tuberculina positiva. Ya tenemos 3 criterios de los 5 criterios que mencionamos para el diagnóstico de la tuberculosis infantil. Continuamos. Otro de los criterios diagnósticos para nosotros poder decir que un niño es TB positivo es la vacilocopía. Pero recuerden que nosotros estábamos mencionando que el niño es pasivacilar, tiene pocos bacilos y se requieren para esta prueba de vaciloscopía mínimo 5,000 bacilos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realizar este estudio de vacilocopía en el niño? Podemos realizarlo a través de, nosotros vamos a introducir, no doctor, una solución hipertónica. Y eso nosotros vamos a tomar 2 muestras de vacilocopía. De lo contrario, tenemos que ingresar al niño para nosotros poder completar la prueba de BK con el contenido gástrico. Se introduce una sonda nasogástrica y se extrae el contenido gástrico. Y ahí nosotros vamos a tener la cantidad de bacilo necesaria para que una prueba de vaciloscopía nos pueda dar positiva. Continuamos. Factores de riesgo. Un adulto bacilífero sin tratamiento es un factor de riesgo para nuestros niños. Otro factor de riesgo, el hacinamiento. La próxima, doctora. El hacinamiento. Ustedes saben que es frecuente en muchos hogares dominicanos el hacinamiento familiar, donde nosotros vamos a tener papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, primo y prima y los hijos. Eso es hacinamiento en el hogar. Entonces nosotros no sabemos quién va a transmitir o quién es el adulto bacilífero en esta ocasión. El modo de infección, al toser, al estornudar, al hablar y al cantar, nosotros todos juntos con ese hacinamiento, así se puede transmitir el Mycobacterium tuberculosis en el niño. Continuamos. Factores que incrementan el riesgo de progresión a la infección de la enfermedad. Nosotros lo hemos mencionado. Continuemos, doctor. Los pacientes VIH positivos, inmunocomprometidos, niños menores de 5 años, es un factor que incrementa el riesgo. Infección reciente, 1 año, 2 años. Terapia inmunosupresora. Diabetes mellitus, solo tenemos muchos niños con pacientes con la enfermedad de diabetes. Enfermedad renal crónica. Continuamos, doctor. Cáncer, leucemia de cabeza y cuello y pulmón, enfermedades intestinales y bajo peso. Bajo peso. Continuamos. Cuadro clínico por edad. El neonato que va a presentar, fiebre, tos, disnea, ganancia de peso inadecuada, irritabilidad, letargia, convulsiones. El niño en edad preescolar que puede presentar en ese cuadro clínico. Crecimiento y desarrollo inadecuado. Fiebres prolongadas o intermitentes. El niño escolar o adolescente va a presentar una sudoración, va a presentar fiebre nocturna, tos y pérdida de peso. Continuamos. Continuamos. Riesgo de evolución de la tuberculosis infantil por edad. La primoinfección, que es la primera infección del niño. En menores de 1 año, el 50% sin enfermedad. Con enfermedad pulmonar de 30 al 40%. Con TB miliar o meningia del 10 al 20%. El niño con edad de 1 a 2 años,
Del 70 al 80% sin enfermedad, del 10 al 20% con una enfermedad pulmonar o una tuberculosis pulmonar, y del 2 al 3% puede presentar una ATV miliar o una ATV meningia. De 2 a 5 años, el 95% sin la enfermedad, el 5% con una ATV pulmonar y el 0.5% puede presentar una ATV miliar o meningia. De 5 a 10 años, el 98% sin presentar ninguna enfermedad. Una enfermedad pulmonar, una ATV pulmonar, el 2%, y menor del 0.5%, del 0.5%, una ATV miliar o una ATV meningia. Mayores de 10 años o adolescentes, el 80 al 90% sin enfermedad, desde el 20%, una tuberculosis pulmonar, y menor del 0.5% una enfermedad miliar o meningia. Es decir, que el niño menor de 1 año es el niño de mayor riesgo para presentar la enfermedad. Continuamos. Prevención, ¿cómo nosotros podemos prevenir la enfermedad, la tuberculosis infantil? Vacunar al niño con BCG de recién nacido. Ya pocos hospitales maternos despachan al niño sin ponerle la vacuna de BCG de recién nacido. Antes de irse a su casa, tienen que pasar por el puesto de vacunación para vacunar sus niños. Ya pocos niños salen sin la vacuna. Evitar el hacinamiento. Evitar el contacto directo con sintomáticos respiratorios. Importantísimo, colegas, dar charlas preventivas de tuberculosis en los centros de salud, en la sala de espera, en ese primer nivel de atención en salud. Vamos a fomentar la promoción y la prevención. Esos 13 programas que nosotros tenemos ahí, y en esos 13 programas tenemos incluido la tuberculosis, y tocar la tuberculosis infantil. En las escuelas, en el primer nivel de atención, nosotros tenemos que prepararnos, visitar las escuelas, visitar los clubes comunitarios, las asociaciones comunitarias, las instituciones públicas y privadas. Nosotros, en todos los niveles, nosotros podemos dar la prevención, porque nosotros tenemos una sala de espera con muchísimos pacientes. Entonces nosotros debemos hablar de las enfermedades endémicas de nuestros países. Entonces, ¿qué mejor forma de orientar que a través de una charla en el centro de salud? Evitar el consumo de juca, señores. Ahora está muy de moda en las casas, en las comunidades, la fumadera de juca. Es importante nosotros prevenir esta situación, porque ahora ustedes saben los componentes de la juca. Tenemos el pitillo, tenemos la manguera y tenemos la base donde nosotros se pone el carbón y eso. Entonces, ahora se está cambiando el pitillo, pero en esa manguera quedan muchísimos bacilos tuberculosos, porque eso no se cambia. Eso no se cambia. Entonces nosotros debemos orientar a estas madres jóvenes, a estos padres jóvenes, que el uso de la juca no es solamente por daño pulmonar, sino que también puede presentar una tuberculosis pulmonar por esto. Medicamento preventivo para la tuberculosis infantil. Nosotros tenemos, el medicamento es la isoniazida. Este medicamento nosotros lo vamos a dar por 6 meses. El tratamiento es de lunes a viernes, supervisado por boca. Todos los días tienen que llevar a ese niño contacto de un paciente tuberculoso para darle la terapia preventiva, supervisado por boca. Si el niño, la madre del niño, no puede acceder
a lo que es el centro de salud. Hay un equipo de salud en los centros de primer nivel de atención que deben ir a la casa de ese niño a darle el medicamento supervisado por boca. Continuamos. Ya si el niño tiene la enfermedad o la primera infección, nosotros vamos a dar medicamentos de primera línea, de primera fase. Esos medicamentos son 4. Vamos a tener la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y etambutol en menores de 15 años. La isoniazida se la vamos a dar de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima diaria de 300 miligramos. No puede pasar de esa dosis. La rifampicina lo vamos a administrar de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso. No podemos pasar de la dosis máxima, que es 600 miligramos. La piracinamida, vamos a darle al niño de 30 a 40 miligramos por kilogramo de peso. No se puede pasar de una dosis máxima de 2000 miligramos. El etambutol le vamos a dar de 15 a 25 miligramos por kilogramos de peso. No se puede pasar de 1200 miligramos, una dosis máxima. 4 medicamentos de lunes a viernes, supervisado por boca. ¿Quiénes van a recibir el tratamiento? Bueno, el tratamiento lo van a recibir los niños VIH positivo, los niños con cáncer, los niños menores de 5 años, los niños con TB miliar y TB meningia. Son los que van a recibir el tratamiento. Seguimos. Continuamos. ¿Qué pasó? Entonces, en nuestro país, República Dominicana, tenemos una red nacional de pediatría para la atención de la tuberculosis infantil. Continuamos. Esta red nacional para los pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar o para contacto de paciente tuberculosis lo vamos a tener a nivel provincial, regional y a nivel nacional. A nivel de la provincia del Cibao, en esta red va a estar el Hospital Provincial Ricardo Limardo y el Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez en el Cibao. Como hospital regional vamos a tener el Hospital Infantil Arturo Grullón. En el sur, a nivel provincial, vamos a tener en esta red el Hospital Regional Alejandro Cabral, el Hospital Municipal Villa Fundación y el Hospital Regional Universitario Jaime Mota. A nivel regional vamos a tener en Azua el Hospital Taiwán. En el este vamos a tener los hospitales provinciales, Hospital Municipal Nuestra Señora de la Altagracia. Vamos a tener el Hospital Provincial Francisco Gonzalvo y vamos a tener el Hospital Provincial de Miches. Como unidad regional, nosotros vamos a tener en el este, en San Pedro de Macorís, el Hospital Antonio Musa. En la unidad nacional vamos a tener el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Entonces nosotros vamos a estar conectados a esa red. El provincial se lo va a enviar al regional. Si el regional no está en su demografía, no tiene los componentes que necesita o necesita ayuda, lo va a enviar a la Unidad Nacional de Tuberculosis Infantil y Adolescente del Hospital Robert Rick Cabral. Continuamos. Es bueno que pueda manejar esas informaciones. Función de las redes integrales. Primero, la red nacional. ¿Qué va a hacer la red nacional? Bueno, la red nacional que va a estar en la parte metropolitana, todos los centros de primer nivel va a referir a su unidad nacional, que la tenemos aquí, que es en el Hospital Robert Rick Cabral. Ellos van a proceder a evaluar el menor de 19 años.
con caso de TB, sin incidencia, drogoresistente o no drogoresistente. Va a apoyar las unidades regionales en el diagnóstico y seguimiento de los niños con tuberculosis. ¿Se escucha? Sí, sí, claro. Eso es bien. Perfecto. Va a apoyar a las unidades regionales en el diagnóstico y seguimiento de los niños con tuberculosis. Va a coordinar secciones de trabajo con las unidades regionales para discusión de casos, situaciones que se presenten en el trimestre. Van a hacer sesiones de trabajo junto a la división de tuberculosis cada 2 meses para analizar la data de evidencia de los hospitales regionales y de los hospitales municipales. Van a evaluar los casos presuntivos y confirmados de TB, MDR o DR referidos de las unidades regionales, porque recuerden que en la unidad provincial le va a referir a las unidades regionales y las unidades regionales le van a referir a la unidad nacional que está en el Hospital Robert Rick Cabral. Continuamos. Los hospitales regionales de atención a la tuberculosis, ya nosotros mencionamos cuáles son, cuál va a ser la función de esos hospitales. Bueno, esos hospitales van a evaluar al menor de 19 años contacto de caso TB sin drogoresistencia o drogoresistencia. Van a evaluar los casos presuntivos de tuberculosis. Van a hacer evaluación de los casos complejos y evaluados en los hospitales provinciales. Van a hacer una recolección de las informaciones sobre las evaluaciones realizadas para TB activa, TB latente y primoinfección en la base de datos proporcionada por la unidad nacional. Si la complejidad de un caso amerite evaluación de la unidad nacional en el Hospital Robert Rick Cabral, entonces se va a hacer un referimiento para fines con los fines pertinentes, vía telefónica o vía correo electrónico. Ahora, los centros de salud que participan en la red nacional del sistema de salud, utilizando la referencia y contrarreferencia, que muchos de los colegas saben cuáles son estos formularios. Se va a hacer un buen historial clínico y se le va a anexar los estudios que se han realizado, la radiografía de tórax, las vaciloscopías, y si se ha hecho un PPD, el resultado del mismo. Entonces, luego que tengan esa referencia, se le va a hacer, después que se evalúe este paciente, se le va a hacer la contrarreferencia y se enviará con el mismo paciente a utilizar. Se va a quedar un formulario en el centro regional, un formulario en el centro nacional, para nosotros poderle dar el seguimiento con el referimiento de referencias y contrarreferencias. Seguimos. Aquí tenemos la guía de prevención, tratamiento de tuberculosis infantil. Esta guía fue publicada en el año 2012. Después de la revisión y la necesidad que teníamos, que estábamos casi a ciega para el diagnóstico de la tuberculosis infantil. Y pudieron a las personas pertinentes del Ministerio de Salud Pública elaborar estas guías, los protocolos. Entonces nosotros ya tenemos donde nosotros buscar en el Ministerio de Salud Pública, donde se le entrega las normas y las guías. Usted va con un CD y a usted le entregan todos esos documentos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora Sánchez Cristobalina. Vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a permitir también los micrófonos que lo pueden abrir. Doctor Williams, que está en la línea, también puede abrir su micrófono. Adelante, Williams.
No, solamente para hacer pregunta. Ahora mismo, en el average de nacimiento de niños que nacen, ya dice que el porcentaje ha bajado significativamente, tanto no solamente en el área de la capital, sino también en las provincias. Es posible que eso no sea así. La tuberculosis neurológica, con complicaciones neurológicas, principalmente la meningitis y la encefalitis tuberculosa, hay que, con los tratamientos modernos, quizás haya cambiado el pronóstico, pero normalmente esos niños quedan con secuelas graves o son expuestos a recurrencias de esa infección dependiendo del medio ambiente donde vivan. Mi pregunta es con el asunto al BCG, a la vacuna. Yo no sabía que la vacuna la estaban usando, la seguían utilizando, porque había una cuestión sobre la eficacia de esa vacuna. La pregunta para la doctora es, ¿qué porcentaje de niños vacunados o a qué porcentaje se cree que cuál es el porcentaje de eficacia que tiene esa vacuna en relación a la prevención primaria? Mira, es una eficacia alta. Nosotros en el programa ampliado de inmunización de aquí de la República Dominicana, esa es la primera vacuna que se aplica, la BCG, la de recién nacido. Por eso mismo, por la consecuencia de la tuberculosis infantil, que a veces pasa de ser percibida por los mismos actores, por los médicos y eso. Nosotros tenemos en todos los centros unidades de atención primaria y en las grandes maternidades tenemos la BCG. Es raro, para no decir imposible, que el niño salga de esa institución sin su vacuna. Y tú sabes que la eficacia es más de un 95%. Ok. Exactamente. Doctor Ramírez, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, buenas noches. Sí. No, gracias, doctor Tituyo. Gracias a Dios, ya estamos. Ya está por gracias aquí. A Dios. Sí, adelante, doctor. Sí, gracias. Primero, felicito al doctor Carlos William porque se me adelantó, ¿verdad? Y también felicitar a la doctora. Es que el doctor William es adivino, come algo que adivina. Sí, porque aunque yo no trabajo con niños, en nuestra unidad trabajamos con adultos, pero sí, Carlos se me adelantó y quería no contradecir a la colega, pero ellos tienen resultados con la BCG, pero me llama mucho la atención porque que la BCG ha sido eliminada de... Se cortó un poco, doctor. Doctor Ramírez. Se cayó la llamada. Se cayó. Pero que ha sido eliminada yo quiero entonces preguntar al doctor Ramírez, ¿qué ha sido eliminada de dónde la vacuna de la BCG? ¿De dónde fue eliminada? ¿De los centros de vacunación o de dónde que él tiene la información que ha sido eliminada la vacuna? En Estados Unidos no se usa, doctora, la BCG. Pero aquí en República Dominicana sí. Sí, no, pero precisamente por eso que estoy hablando, que Carlos William se me adelantó y yo me solidarizo con usted y con todos mis colegas, ¿no? ¿Verdad? Porque hace un esfuerzo tremendo y, ¿verdad? Y le doy mi solidaridad por el esfuerzo que hacen. Pero tengo otra pregunta y es con relación a la yuca. ¿Qué tiene que ver la yuca con... No, es la yuca, no es la yuca, es la... es juca, ok, pues me es la juca con H, sí, ok. Sí, que la porque doctora estaba escribió con J. Es la juca que... Ok, claro. La inhalación. Claro, eso no hay duda de eso. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Ramírez. Quiero aprovechar, la semana pasada ya salió un estudio sobre la BCG, lo publicó varios noticias, incluyendo New York Times. Se está comprobando que en los países donde se está usando BCG se ha demostrado una protección para algunas enfermedades fuera de la tuberculosis. Y se ha puesto de moda de nuevo la BCG. La BCG se ha comprobado que los que han sido vacunados, niños vacunados con la BCG, le protege contra algunas enfermedades que están apareciendo ahora luego del COVID.
Eso está. Sí, es cierto, es cierto. Quiero preguntarle a la doctora que no vi, no sé si no se pasó, no vi la relación con el COVID y el aumento de la tuberculosis, como está pasando en muchos países, que las expectativas de vida y las enfermedades ha cambiado todo con la epidemia del COVID. ¿Tiene algún trabajo sobre eso, doctora? El 24 de marzo, la encargada, la coordinadora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio algunas informaciones con relación al aumento de la tuberculosis post-COVID, porque ya estos pacientes no podían ir al centro. Usted sabe la problemática que teníamos con el COVID y los establecimientos, que la mayoría de nuestros médicos son pacientes crónicos y no podían asistir. Entonces, algunos pacientes, por miedo de que se le pegara la enfermedad, no iban a retirar su tratamiento. Entonces, por eso hubo una alta en la enfermedad de la tuberculosis. Pero pasada la pandemia, se retomaron todos los esquemas que nosotros seguíamos en el Ministerio de Salud Pública. Hubo una alza con relación al 2019 por la entrada del COVID a nuestro país. Diga, Williams. Doctor Williams. Perdone, doctora, pero como dijo Carlos Ramírez, nosotros aquí en Estados Unidos no estábamos usando la BCG. Yo soy vacunado de BCG de la República Dominicana de la época de Trujillo. Yo sé que por un tiempo la BCG se abandonó también en la República Dominicana. Claro. Y yo también sé que yo, por ejemplo, siempre he dado positivo en las pruebas de tuberculina. Exacto. Y a pesar de que nunca he tenido ninguna enfermedad. Entonces, eso fueron de las contradicciones que estaban, y yo no he visto. Sí, yo recuerdo eso. Esa es una de las cosas que había como problema. Carlos Williams, por favor, doctor, restituyo. Si me permite, por favor. Por favor, si me permite. Cuando yo emigré, cuando yo emigré aquí, precisamente tenía que trabajar en un centro médico y pues me exigieron toda la clínica como inmigrante al fin, y me mandaron al centro médico de Boston. Allí voy y yo me identifiqué como médico dominicano y el señor, pues el médico me estaba hablando. Entonces, él dice, bueno, yo te voy a indicar BCG. Digo, no, un momento, usted a mí no me va a poner BCG. Punto. Usted a mí no me va a poner BCG. Indiscutiblemente, usted no me va a poner a mí BCG. ¿Por qué? Bueno, porque la República Dominicana, en nuestro país, tenemos como disciplina que los niños se han vacunado antes de entrar al año escolar con BCG. Entonces, prácticamente volver para atrás, y usted no sabe a qué está exponiendo ese paciente, porque sabemos que el bacilo de la tuberculosis no vive en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior, vive en el lóbulo superior de ambos pulmones, es decir, en right open lobe, left open lobe, y ahí eso forma el calcium, una cicatrización que queda de por vida. Ese bacilo queda ahí. Cuando se presentan las condiciones, ya sea por una pobreza extrema, una hambruna extrema, una enfermedad inmunosupresora, incluso pacientes que han sido sometidos a grandes dosis de esteroides, estos pacientes vuelven otra vez a desarrollar tuberculosis. Entonces hay que darle seguimiento con su radiografía y con su tratamiento de isoniazida. Finalmente, yo tengo la última pregunta. Si los niños, cuando son tratados con isoniazida, se les da seguimiento con enzima hepática, ya que la isoniazida tiende a producir hepatotoxicidad. La felicito, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor Ramírez. Sí, doctora. A contestarle al doctor, sí. Nosotros tenemos, si nosotros ponemos la terapia preventiva, hay que darle seguimiento para ver el trastorno hepático. Sí, claro, se hace. Sí. Como dicen en mi pueblo, en Bonao, hasta los chinos de Bonao lo saben.
Sí, gracias, doctora. Creo que también la doctora Yocasta hizo un comentario. Yocasta, si puede abrir su micrófono, si quería aportar algo, hacer un comentario a nuestra invitada en el día de hoy. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas. Felicitaciones a la doctora Sánchez por compartir sus conocimientos y mi Claro. aporte o mi observación ya más o menos fue aclarada, que era con relación a lo de la BCG, que en realidad lo que aporta es en general un 50% frente a lo que es desarrollar la enfermedad de la tuberculosis, especialmente en la parte que dijo el doctor Carlos William de la meningitis tuberculosa y otras formas diseminadas que principalmente atacan en esa parte de la edad infantil, siendo menos eficaz para la prevención de otras formas de tuberculosis pulmonares, que por eso en Europa y Estados Unidos ya no se utiliza. Pero en países como los nuestros, el Caribe, que todavía tenemos alta incidencia de COVID, perdón, de tuberculosis, por eso se continúa utilizando aquí. Ok, Excelente. gracias, Muy bien. doctora. Muchas gracias por la aclaración. Y el Doctora mal- Yocasta. Y el mal del POC también doctor Ruiz. mencionado. El mal El mal del del POC POC. también, que estaba diciendo Yocasta. Que es otra también, causa importante. Sí, sí, sí. que también es otra forma de tuberculosis. Sí, Sí. sí, claro. No pulmonar. Si no de Además, hueso todos ella. estamos marcados con esa prueba que dice William. A todos nos la ponen en los primeros 30 días y tenemos una marquita. Esa es la marca que nos pone. O sea que, Sí, pero ya actualmente el esquema nuevo ya no tiene esa, tiene otra, es vía oral y ya los niños nuevos están sin marquitas, que nosotros sí. ok. Gracias. Ahora, qué bien, sí, sí. Pero la marquita Doctora, era buena porque se queda de por vida. Claro, ya sabíamos, nada más le La decíamos. marquita era buena porque así yo me recordaba. Sí, exactamente. yo la tengo ahí en mi brazo izquierdo. Así es, sí. Todo Doctora, estaba marcado. gracias, Por la Cristobalina. Yo le pregunto, ¿es rutinario el niño? Tengo entendido que el niño no se usa para fines de inmigración, el control de tuberculosis, para viaje. Un niño que viaje, que reciba una residencia americana. No sé, una residencia americana, pero por lo regular no se está revisando esquema de inmunización por BCG para entrar a los aeropuertos. Porque en el adulto se le hace la prueba, le hacen la radiografía el PPD, el PPD, pero tengo entendido que al niño parece que con la vacuna es suficiente. Sí, suficiente. Es posible, sí. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Doctora Carmen Rodríguez, para una oportunidad que quiere comentar algo. Carmen, ¿está en la línea? La doctora no está, se nos fue. Carmen, Restituyo, gracias. Sí, tiene el micrófono apagado. Sí, Doctora, sí estoy aquí. No podía adelante. Sí. Sí, adelante, Carmen. Bueno, buenas noches y gracias a la doctora por tan interesante conferencia y por supuesto a todos ustedes por estar aquí presentes. Sin embargo, lo que ya saben es que quiero invitarlos a todos aquellos que vengan el próximo sábado a la avenida Ámsterdam, a nuestra Feria de la Salud. Después de 3 años hemos vuelto a dar los servicios a la comunidad, así que todo aquel que quiera ser voluntario, pues por supuesto que siempre es bienvenido. Claro. Allá también tenemos una sección donde pregúntale al doctor, donde las personas se acercan a preguntar y más hoy ¿verdad? Con la profesora tenemos un conocimiento más que si nos llega ese tipo de preguntas o ese tipo de iniciativas de los pacientes, pues vamos a poder hacer. Así que todos aquellos doctores, dentistas, enfermeras, que por favor que vayan a prestar este servicio a la comunidad. Y registrarse con nosotros en ropa suave, ¿verdad? Con su gorrita. Así es, cómodo, suave. Cómodo. Y le aseguramos que además de que lo vamos a tratar muy bien, pues vamos a reencontrarnos como hace ya más de 3 años que no nos veíamos. Refrigerio y brindis y certificado de participación. Están confirmados. Sí, así es, con créditos válidos para concursos, sí, para inclusive para renovar su certificado de asistente médico, eso que lo piden las agencias nacionales. Bueno, gracias, doctora. Gracias por darme esta oportunidad de hablar hoy. Muchas gracias, doctora Cristobalina. Si quiere agregar algo más y agradecerle su esfuerzo en el día de hoy. Alguien puso un escrito ahí, restituyo. Acaba de poner alguien. Sí, vamos a ver si es la doctora Félix felicitándola. Debe ser. No, están preguntando sobre la
Hola, Sí, doctor ella quiere Juvelis venir a Félix, participar. que viene a la feria, así que se comunique con Carmen o conmigo, claro que sí. Es prima hermana de Kenia, es de familia suya, doctora. Aparentemente, señor. Tiene que ser sureña, sí. Sí. Cristobalina, ¿algo más? ¿Un mensaje final? Gracias por la invitación. Es importante nosotros mantenernos activos en lo que es la educación continua. Felicidades a ustedes. Gracias Felicidades a usted, Yocasta doctora. y a él. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Kenia y doctor Williams. A Bye, bye. todos. Bueno.